Gloria a Dios que estamos con ustedes una vez más, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a la distancia y nos alegra mucho poder compartir con usted este programa, que usted nos dé la gran bendición, la gran posibilidad, la gran opción de poder entrar un poco a su intimidad, como siempre decimos, familiar, ahí a su living, ahí a su casita, y poder compartir estos casi 60 minutos que noche tras noche el Espíritu Santo nos permite compartir junto a ustedes. Es una enorme alegría para todo el equipo de trabajo. Este es su programa Profecías Bíblicas Hoy, que no solamente es un programa que habla acerca del retorno del Señor Jesucristo, de todas las señales que anteceden a este momento tan glorioso que va a vivir la iglesia, sino que también hacemos una fuerte defensa de la fe, lo que se llama el área de la apologética, y precisamente hoy vamos a tener un solo capítulo de un tema que queremos volver a reiterar porque se ha hecho muy popular esta costumbre de empezar a editar Biblias nuevas y que la gente evangélica hoy día adquiera las nuevas versiones de la Biblia, y que la mayoría de ellas lamentablemente están muy manoseadas y muy pervertidas. Vamos a hablar acerca de la NBI, la nueva versión internacional, una perversión de la Biblia. Ese es el título del tema que vamos a compartir hoy día, y vamos a ver un video que es bastante decidor de todo este tema. Esperemos que usted esté muy atento a lo que vamos a compartir. Tenga mucho cuidado, hermano. Nosotros somos defensores de la sana doctrina y también defensores de nuestra versión Reina Valera 1909 y Reina Valera 1960, que es de las mejores versiones de la Biblia. Y yo siempre digo, entre más antigua la Biblia, mejor. Las versiones modernas siempre están de una otra forma intervenidas, manipuladas, y vamos a ver por qué razón podemos decir lo que estamos compartiendo. Reiterarle a los hermanos en la fe, a los amigos televidentes, que dos teléfonos van a aparecer en su pantalla. Sírvase usted de esos teléfonos para llamarnos, tenga usted toda la libertad para poder compartirnos su impresión. Si usted nos quiere saludar, si usted quiere dar algún comentario, usted lo puede hacer a esas líneas telefónicas también que aparecen, o bien a mi correo electrónico, que es marcosmorales_evangelista@hotmail.com, marcosmorales_evangelista@hotmail.com. Así que si usted nos quiere llamar o escribir, lo puede hacer, y ahí nosotros con la ayuda del Señor le vamos a poder responder todos los saludos, las peticiones o las opiniones que usted dé. Y si nos desea también enviar información, agradezco, porque es mucha la gente de otras naciones también que nos escriben y nos entregan información que nos ha servido de mucho. De hecho, hay un hermano que se llama el hermano Donald Dolmus, que nosotros lo queremos mucho, pese a que yo no lo conozco personalmente, pero he tenido mucha correspondencia con él. Él es un hermano de sana doctrina que habla español, pero que habla también perfectamente el inglés, y él nos traduce muchos de los folletos que llegan en inglés a Nicaragua, él los traduce y me los envía a mí en español, y ha servido enormemente esos estudios justamente para traerlos acá en el programa de televisión. Agradezco también al hermano Alex Villarroel, que es un hermano también de sana doctrina chileno, que también nos ha prestado ayuda en muchos de los PowerPoint que hemos hecho, y él nos ha prestado también un importante aporte en cuanto a la información. Y bueno, todo lo demás nosotros lo hemos recopilado por todos estos largos años que llevamos predicando la palabra del Señor en diferentes medios de comunicación. Le animo entonces a llamarnos a esas dos líneas telefónicas o a escribirnos a mi correo. Nos vamos a ir a la primera pausa del programa y pronto regresamos con el tema la NBI, una perversión de la Biblia. Tabernáculo entre tu pueblo, en su compañía, Live TV, Canal 54, y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Decirle, hemos venido a ser parte de esta tarde adorando en santidad y adorando en la hermosura de su santidad. Hoy no hay preocupaciones, hoy se olvidaron los quehaceres, hoy se olvidaron todas las cosas, porque Él nos convocó para adorarle en santidad, y su gloria ha descendido a este lugar, y su gloria ha descendido a este lugar, y su gloria ha descendido porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. ¡Aleluya! Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Dígalo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos. Espíritu,
su nombre. ven a dirigir mi vivir, mi pensar y mi actuar, mi sentir y mi vivir. ¡Vamos, dígalo! ¡Oh, gloria a su nombre! Está aquí, hermano. Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Dígale, dígale. Espíritu Santo de Dios, Aleluya. ven a consolar todo mi ser, Dígale, ven. ven a dirigir mi vivir, mi pensar y mi actuar, mi sentir Nombre. y mi vivir. ¡Fuerza, diga! Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Aleluya. Espíritu, Dígalo. Espíritu Santo de Dios. Dios, su nombre. Vamos, alábalo ahí. Alábalo ahí. En el circo apacible también hay presencia divina. Aleluya. En la adoración más pausada también hay presencia de Dios sobre los que alaban su nombre. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Muévete, poderoso Espíritu Santo, en nuestra vida. Muévete, bendito buen Espíritu de Dios. Muévete, poderoso Espíritu. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sea su nombre. Aleluya, los coristas lo alaban con los instrumentos, pero usted y yo con nuestros labios, con nuestras manos, con una alabanza en nuestro... El coro de Israel estaba cantando para la gloria del Señor. Y vamos con el tema. Hoy día, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y quiero, una vez más, esto molestó en alguna oportunidad a un miembro de la Sociedad Bíblica Chilena. Incluso una vez me llamó una persona diciendo que yo no podía no podía desacreditar o hablar mal acerca de la Sociedad Bíblica Chilena. Yo no tengo nada personal contra la Sociedad Bíblica Chilena. De hecho, yo he visitado la Sociedad Bíblica Chilena que está en la calle Serrano, muy cerca de la Alameda. Y aunque ellos quieran negarlo, ellos son ecuménicos. Y todo el material que sea cristiano o pseudo cristiano, ellos lo venden sin darle ninguna especie de alnero, una especie de colabora al tema, porque no se filtra nada. Y la mayoría de las Biblias que están en la Sociedad Bíblica Chilena actualmente para la venta son Biblias que no están
dentro de las antiguas Biblias. Hay muchas versiones nuevas, pero diríamos que de toda la peor es la NBI, que significa la Nueva Versión Internacional. Vamos con la imagen para entrar en el tema. La NBI, una perversión de la Biblia. Vamos a dar un solo capítulo, después vamos a también tener un video muy interesante. Y queremos usar el pasaje de 2 de Corintios 2:17 para explicar el tema, o para usarlo como texto áureo. Pues dice la Biblia: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, dice 2 de Corintios 2:17, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Esto dice medran falsificando la palabra de Dios. Esta palabra medrar, dicen algunos que es lucrar. Algunos que lucran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, que es lo que a veces nos falta, honestidad a los ministros, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Lo primero que quiero decir, para que una vez más reiteremos que estamos en tiempos bien complicados, estos son los tiempos más difíciles que ha vivido la iglesia, y absolutamente contrario a lo que la mayoría de los profetas anuncian por radio, por televisión, por YouTube, en CD, en congresos, en conferencias, en iglesias, que viene un tremendo mover de Dios, hablan de la lluvia tardía. Yo hace tiempo que no veo la lluvia tardía, porque lo curioso es que estas mega iglesias, gigantesca iglesia, donde la gente silba, grita y da gritos de júbilo y salta, que parece un avivamiento. Uno ve a la gente mundana, pagana, en pecado, en adulterio, divorciados, mujeres con pantalones pintadas, con aro, maquillaje, varones que parecen más mujeres que hombres porque usan el cabello largo, con piercing, con aretes. Entonces uno dice, ¿podrá realmente haber un avivamiento en medio de tanto ruido? Porque el avivamiento no es solamente multitudes. Claro que tiene que ver con que gran cantidad de gente se añada a la iglesia, pero un genuino avivamiento tiene que ir acompañado de santidad. Si un avivamiento o un pseudo avivamiento no va acompañado de santidad, no tiene ninguna repercusión en la historia del avivamiento. Y contrario a lo que algunos dicen, y puede ser que a lo mejor seamos en este sentido como una patada en la guata, una patada en el estómago, una patada, ¿no es cierto?, en el vientre, a quienes predican esto de la lluvia tardía. La Biblia, más que anunciar una lluvia tardía, un avivamiento glorioso, extraordinario, sobre todo a la iglesia, no importando cuáles sean sus doctrinas, sus creencias, anuncia un gran movimiento de apostasía y de confusión para los tiempos finales. Vamos con la imagen. Vivimos días difíciles, complicados para la iglesia del Señor. Tanto que los creyentes hoy debemos estar en plena comunión con Dios, viviendo una vida permanente que se ha perdido también de oración. ¿Quiénes son los pastores que hoy día oran? ¿Quiénes son los obispos que hoy día están en ayuno? ¿Quiénes son los que se retiran cada tarde, cada noche a buscar la presencia del Señor? Hoy hemos dejado de tener comunión con Dios y conocer profundamente las Sagradas Escrituras. Y además de conocer la Biblia, conocer doctrina, también defender las doctrinas básicas de nuestra fe y tener la capacidad de discernimiento de espíritu. Inclusive, queridos hermanos en la fe, especialmente me dirijo a ustedes, saber qué versión de la Biblia, vamos con la imagen que viene, es la más fidedigna y confiable. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es tan atrevido y cara dura que está usando a personajes corruptos, ateos, ecuménicos y liberales en las ediciones de las modernas versiones bíblicas, como es la afamada versión NBI, que significa la Nueva Versión Internacional, una de las Biblias más perversas que pueden existir. Y en esto nosotros tenemos que hacer una advertencia al pueblo. Aunque a lo mejor usted diga, pero esa Biblia es más comprensible, la gente nueva la va a entender con más facilidad porque es un lenguaje muy moderno, muy actual. No. Si usted quiere regalar una Biblia a una persona nueva, regálele la versión Reina Valera 1909 o 60. De hecho, cuando usted va a las sociedades bíblicas actuales, en cualquier librería de la sociedad bíblica, se va a dar cuenta que es muy difícil encontrar y prácticamente no hay versiones Reina Valera 1909. No hay. Nosotros en nuestra iglesia tenemos la bendición de tener una Biblia de púlpito, versión Reina Valera 1909, pero que es muy difícil encontrarla. Y de hecho ya la versión Reina Valera 60 está siendo completamente también adulterada, y aunque algunos dicen que la versión 60 tiene algunos cambios, pero esta NBI es una de las Biblias más perversas, y vamos a explicar no solamente en el contenido, sino que qué hay detrás de la NBI y quiénes son las personas que tienen los derechos para imprimir esta Biblia. El pueblo de Dios entonces está muy afligido, deambulando de aquí para allá, porque hay mucha gente que dicen predicar el Evangelio de Jesucristo, vamos con la imagen que viene por favor, y no llevan a las ovejas a buenos pastos, modificando y censurando la verdad de Dios con psicología
que está llena la iglesia hoy día, la iglesia moderna, de psicólogos y de psicología cristiana, de métodos humanos que supuestamente son muy acertados, que son métodos que traen gente, que atraen multitudes, que las juventudes llegan, los niños, los jóvenes, los adolescentes, llegan con estos métodos humanos. Incluso en la iglesia evangélica hoy día hay verdaderas hechicerías, metafísica y todo viento de doctrina que se levanta, no haciendo otra cosa en el fondo que preparar el camino al falso profeta, que está a punto de levantarse en este poco tiempo que queda para el rapto de la iglesia. Y la Biblia Nueva Versión Internacional es el mapa para llegar a ese puerto. Y muchos, vamos a decir entre comillas, predicadores, vamos con la imagen que viene, reconocidos, Dios no los conoce, le están dando impulso a esta tremenda apostasía. O sea, lobos vestidos de ovejas. Bueno, la palabra de Dios es clara en Apocalipsis, específicamente en el capítulo 22, cuando habla que no se debe agregar ni sacar nada a las Escrituras, dado que el canon está cerrado. Se abrió en Génesis y se cerró en Apocalipsis. Y aquel que lo haga, Dios lo va a borrar del libro de la vida. Dios lo va a borrar del libro de la vida. El apóstol Pablo decía: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Gálatas capítulo 2, verso 14. Gálatas 2, 14. Pablo juzgó públicamente las enseñanzas de Pedro. Sin embargo, Pedro reconoció su error y volvió a la senda del evangelio. Hoy muchos no reconocen las exhortaciones y prefieren lanzar maldiciones y callar, si es posible, la boca de muchos que defendemos el verdadero mensaje del Señor. Estamos en días así, en que uno cuando predica la sana doctrina, en vez de que la gente lo reconozca como un hombre de Dios y la gente diga que bueno, pastor, que usted está predicando la palabra, que bueno, no, a uno lo critica. No, es que el pastor Marco, o David Daimon, o Galilí, o Antonio Bolaine, o Gigi Ávila, no, que son muy antiguos, que son muy duros, que no tienen amor, que son legalistas, que dividen el cuerpo, que esa no es la forma, no es la manera, no es el método, no son las palabras adecuadas. Como que ellos lo hicieran tan lindo, como que ellos predicaran tan bonito y tratan de juzgarlo a uno, porque uno trata de ser lo más honesto con la palabra del Señor. Pablo, aún a Pedro, Pablo juzgó públicamente las enseñanzas de Pedro. Sin embargo, Pedro reconoció su error, que es la grandeza que tuvo el apóstol Pedro, y volvió a la senda del evangelio. Vamos con la imagen, por favor, señor director. Hoy muchos no reconocen la situación y prefieren lanzar maldiciones y callar, si es posible, la boca de muchos que defendemos el verdadero mensaje del Señor. ¿Ya? Peligrosa antibiblia hace daño al evangelio de Cristo. Hace unos cuantos años en Cartagena se introdujo la nueva versión internacional NBI. Quédese con esa sigla, NBI, nueva versión internacional, publicada por la Sociedad Bíblica Internacional, que es totalmente ecuménica la Sociedad Bíblica Internacional. Sus prólogos dice que es el principio de una nueva tradición, no traducción, sino que tradición. Al estudiarla se puede comprender el porqué de tal declaración, ya que es una nueva tradición, pero en contra de la Biblia tradicional. Querido lector y querido amigo, tanta repugnancia da al ver cuántas palabras habían sido omitidas o cambiadas, que realmente este grupo de mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Estamos realmente sorprendidos, porque yo estuve estudiando la versión NBI y realmente mutila absolutamente la Biblia. Incluso no solamente desvirtúa los pasajes bíblicos con otras palabras, sino que además sencillamente los interpreta de una forma completamente distinta a lo que tiene el texto original o las viejas versiones. Tanto así que, por ejemplo, niegan los milagros, la concepción virginal de Cristo, la salvación únicamente por fe y no por obras, la deidad del Señor Jesucristo es negada en esta Biblia, y por eso nosotros estamos denunciándola con nombre y apellido. Vamos a tres apuntes importantes del por qué no se debe confiar en esta Biblia nueva perversión internacional. En vez de decirle nueva versión internacional, le vamos a poner nueva perversión internacional. Primero, porque su texto subyacente, hebreo-griego, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, proviene de la crítica textual de Westcott y Hoare. Se ha dicho que existe una trinidad textual satánica compuesta de 3 documentos exabruptos: el texto alejandrino, el texto sinaítico y el texto vaticano. Estos 3 forman lo que se llama hoy el aparato crítico textual. Dicho aparato crítico pretende reemplazar el texto recibido, que es el texto griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, subyacente de la Biblia de la Reforma, que fueron usados por todos los reformistas fieles a las verdades bíblicas.
La nueva tradición en Biblias atenta contra ella con su filosofía de traducir no solamente las palabras, sino el significado o mensaje, pero no literalmente las palabras. Es decir, en el fondo ellos no solamente cambian las palabras, sino que cambian el sentido. Por ejemplo, hay Biblias que hablan de ancianos y Biblias que hablan de viejos. Pero ahí no se cambia se cambia a lo mejor el término, pero no el significado. Puede que la Biblia diga joven o puede que una versión antigua diga mozo, pero no está cambiando el significado, está cambiando a lo mejor el sinónimo, pero no está cambiando el significado. Puede que algunas Biblias digan parió y otras dicen engendró. La vieja versión 1909 dice parió y la nuestra versión dice engendró. No cambia el significado. Pero cuando un versículo bíblico de la nueva versión NBI cambia el significado y omite, por ejemplo, el término hijo de Dios, o creer en Jesucristo, o salvación por fe, estamos hablando entonces de una manipulación grosera de la palabra del Señor. Número 2, porque la NBI contó con la participación, estamos viendo ya 3 apuntes importantes. ¿Por qué no debemos confiar en esta nueva versión? Vimos primero, porque su texto subyacente hebreo y griego proviene de una crítica equivocada. Y segundo, porque la NBI contó con la participación editorial de una mujer de nombre Virginia Rimey Molenkot, una mujer declarada lesbiana, quien a su vez le declaró la guerra a los cristianos fundamentalistas, o sea, a nosotros, y a todos los que son fundamentalistas, aún pentecostales. Ella, en su libro titulado Espiritualidad Sensual, Molenkot declara que mi lesbianismo siempre ha sido parte de mí. De hecho, el comité revisor de esta Biblia, la NBI, hasta ha producido una edición de la NBI para promover la igualdad género-sexual entre hombres y mujeres y terminar con la idea de que Dios odia a los homosexuales al tergiversar las palabras ofensivas. Por ejemplo, ellos omiten las palabras sodomitas o afeminados en la Biblia. Compare 1 Corintios 6:9, donde la NBI usa la frase homosexualidad en lugar de afeminados, o sodomitas para decir que Dios solamente condenó los actos criminales de los heterosexuales, pero no el homosexualismo en sí. Ellos tergiversan los pasajes de Deuteronomio 23:17, de Primera de Reyes 15:12, de Primera de Reyes 22:46 y de Segunda de Reyes 23:7. Ahí la frase prostitutas del templo son usadas en lugar de sodomitas. Mire qué sagacidad. O sea, la NBI es la Biblia preferida de los homosexuales. Y número 3, ¿por qué no podemos confiar en esta nueva versión? Porque la NBI, la nueva versión internacional, ataca las doctrinas cardinales de la Biblia. Por ejemplo, la deidad de Cristo. Si usted lee esa Biblia, se va a dar cuenta que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Muy parecido a lo que creen los testigos de Jehová. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. No creen en la salvación por fe. Por eso que le añaden las obras, porque en el fondo está metida la mano de la Iglesia Católica, la mano negra del catolicismo romano. No creen en la inspiración verbal de las Escrituras y demás. De hecho, el señor Edwin Palmer, miembro del comité ejecutivo de la NBI, en su libro titulado The Holy Spirit, el Espíritu Santo, 1974, página 83, dice, estas son las palabras textuales que dice este señor: nuestra versión, es decir, la NBI, contrarresta el gran error que prevalece tanto en las iglesias protestantes ortodoxas, consistente en que la salvación es solamente por la fe. No es una presunción nuestra. El propio señor, se lo voy a decir, Erwin Palmer, miembro del comité ejecutivo, explica que en la NBI, él lo dice, así como decimos nosotros los chilenos, cara dura, carepalo, carefierro, dice que la salvación no es solamente por la fe y en que para ir al cielo solamente hay que creer en Cristo. Agrega Palmer más adelante: pocos pasajes demuestran clara y decisivamente que Jesús es Dios. Él dice que la Biblia no muestra que Jesucristo es Dios y hay muy pocos versículos que tratan de decir que Jesucristo es Dios. ¿Con qué razón han excluido de las sagradas páginas esa gran frase que habla de la Trinidad? Por eso que han omitido 1 San Juan 5:7, donde leemos: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. 1 San Juan 5:7. Ellos no tienen ese pasaje bíblico, o sea, lo omitieron. Las inexactitudes en la nueva versión internacional NBI, publicada por la Sociedad Bíblica, han puesto en alerta a los cristianos acerca del tipo de Biblia que deben adquirir y leer. Algunas investigaciones demuestran que el método de equivalencia dinámica que se utilizó en la realización de esta versión, la NBI, hace que se cambie no solo algunas palabras, sino ideas completas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que no es solamente voy y compro cualquier Biblia, deme una Biblia la más barata, o la más popular, o deme la Biblia que más se vende. No es así, hermano. Tenemos que tener cuidado.
Por eso yo siempre me quedo con las versiones viejas, y de hecho hay versiones incluso católicas, que siendo versiones católicas, teniendo los libros apócrifos o deuterocanónicos, cuando usted lee el Nuevo Testamento es mucho más sano. Por ejemplo, la versión Vulgata Latina, que es una versión católica, la famosa versión del Monseñor Strominger, que era la Biblia que usaba nuestro amado hermano Gigi Ávila, que es una versión católica, pero es mucho más fidedigna que la NBI, o versiones antiguas católicas, como por ejemplo la Anacar Colunga, que es considerada una muy buena Biblia, pese a que tiene los libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Con esto no quiero decir que la doctrina católica sea cierta. Lo que yo estoy diciendo es que incluso hay versiones católicas antiguas que son mucho más fidedignas, más leales al texto original griego y hebreo que la propia NBI, que es una perversión absoluta de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver un video, no importa que nos vamos a la pausa para que podamos tener toda la idea de este video, donde aparece por así decirlo, ¿cómo podríamos decir? A ver, la denuncia, eso es, la denuncia de un personaje que justamente tiene todos los derechos, él compró todos los derechos, están a su nombre, para editar esta Biblia. Y este señor que tiene todos los derechos es el magnate Rupert Murdoch. Bueno, no habría ningún problema que un ser humano tenga los derechos de una Biblia para poder imprimirla, editarla y promoverla por todo el Occidente. Pero ¿sabe usted quién es Rupert Murdoch? ¿Y sabe usted qué tipo de Biblia está editando este señor? Vamos con el video, nosotros lo tenemos listo para poder ver el video. Escúchelo y véalo y le va a quedar clarito lo que estamos compartiendo. Vamos al video. ¿Quién es Rupert Murdoch? Este sujeto es un multimillonario y masón grado 33, que por supuesto es una voz detrás de las cortinas de humo de la Casa Blanca, y es un fuerte brazo detrás del gobierno de Obama. Pero además afirma ser miembro de Rick Warren, otro pastor satánico que es parte del Consejo de Relaciones Exteriores, una entidad diabólica de la ONU que tiene como objetivo la revisión de todos los puntos de la agenda del nuevo orden mundial para cumplirlos. Murdoch sostiene los derechos exclusivos de la impresión de la nueva versión internacional, quien a su vez es dueño de la casa Sonderban y Editorial Vida. Murdoch, quien fue declarado juntamente con su esposa un caballero de la Orden de San Gregorio por su carácter impecable por la Iglesia Católica, es enemigo feroz de la Biblia y de los evangélicos fundamentalistas o conservadores bíblicos, y su firma de publicidad imprime literatura secular y hasta un imperio pornográfico. Recientemente donó $10 millones para la edificación de una catedral romano-católica en Los Ángeles, California. Se le ha catalogado como vulgar por la prensa norteamericana, por su política sucia en la adquisición de medios de comunicación. Este sujeto, que es dueño de cantidad de matutinos, es además dueño de Fox Televisión, que tiene programas sumamente ofensivos al creyente, como son Los Simpson, Buffy la Cazavampiros, Los Expedientes X y otros. La creación de esta blasfema Biblia fue integrado por teólogos pertenecientes a universidades e instituciones antifundamentalistas que pertenecen a la nueva era. Sus mayores promotores, los obispos anglicanos apóstatas, el señor Brooke Foss y Fenton Young, que pertenecieron al ocultismo y regularmente asistían a los extraños cultos satánicos de Helena Blavatsky en Londres. Los lazos entre Warren y Murdoch van más allá de lo espiritual, ya que Murdoch es propietario de Sonderban, la empresa que publicó el explosivo bestseller Una vida con propósito. Este engendro del mal, Rupert Murdoch, también es propietario de HarperCollins, que publicó el bestseller pornográfico Cómo hacer el sexo como una estrella porno. Sus bienes, que incluyen las explotaciones del supuestamente conservador canal de noticias Fox, ha sumado también la construcción en secreto
de un establo de canales pornográficos. Anteriormente, en virtud de las normas de concesión de licencias británicos, la compañía Rupert Sky, propiedad de Murdoch, estaba obligada a proporcionar contenido porno producido por otras redes. Habiendo aprendido del potencial del beneficio porno, este sujeto está desarrollando su propio contenido original de carbón. También ha entrado en alianza con empresas que emiten canales de televisión pornográficos, como Sport Triple X Amas de Casa y la famosa Playboy. Murdoch, a través de Sky, ha acordado la distribución de prostitución con estas empresas. Con Playboy, por ejemplo, Murdoch vende su servicio y recopila y participa en los ingresos procedentes de clientes de la Playboy, que son de miles de millones anuales. Nos preguntamos cómo uno de los hombres más sucios y pervertidos del mundo, que cuenta con un imperio porno, se preocupa por la impresión de una nueva Biblia. Esto es satírico, es una obra del mismo Satanás, pues la Nueva Versión Internacional confunde a Lucifer con Cristo. Quiere decir que la Nueva Versión Internacional se basa en textos influenciados por ocultistas de la nueva era, como por ejemplo Elena Blavatsky. También la Nueva Versión Internacional contó con la participación editorial de Virginia Rimey, una mujer declarada lesbiana, quien a su vez le declaró la guerra a los cristianos fundamentalistas en su libro titulado Espiritualidad Sensual. En este libro esta señora dijo: "Mi lesbianismo siempre ha sido parte de mí". Solo daremos por motivo de tiempo algunos ejemplos de perversión en dicha Biblia. La Nueva Versión Internacional omite la frase "Yo soy el Alfa y la Omega" en Apocalipsis 1:11. Esta versión también omite la frase "al que vive por los siglos de los siglos" en Apocalipsis 5:14, cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y adoraron. La Nueva Versión Internacional niega la segunda venida de Cristo al omitir la frase "y que has de venir" en Apocalipsis 11:17. Vuelve a negar su segunda venida en Mateo 25:13 al omitir la frase en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. La Nueva Versión Internacional omite por completo Mateo 18:11, debilitando la doctrina de la salvación. Esta versión omite la frase "en mí", hablando de creer en Jesús en San Juan capítulo 6 versículo 47, dando a entender que solamente se hace necesario creer. ¿Pero creer en quién? La Nueva Versión Internacional omite la frase "de los que son salvos" de Apocalipsis 21:24. Esto debilita la doctrina de la salvación y da lugar a una interpretación universalista de la salvación. La Nueva Versión Internacional omite la frase "de cierto que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día de juicio que de aquella ciudad". Esto refleja la influencia de Virginia Rimey, quien es una lesbiana, quien además formó parte del grupo consultor de estilistas para esta versión satánica. La Nueva Versión Internacional omite la frase "donde el gusano no muere" en Marcos 9:44 y el 46. Está totalmente omitido. Esta versión omite la frase "no perezca" de Juan 3:15, debilitando la doctrina del infierno. La Nueva Versión Internacional omite la frase "eternamente" en 2 de Pedro 2:17, debilitando así la doctrina del castigo eterno para los incrédulos. Esta versión debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase "hijo de Dios" a "hijo de hombre" en Juan 9:35, ya que esa frase es clave para defender esta doctrina.
La Nueva Versión Internacional omite la frase Dios por la palabra genérica Él en 1 de Timoteo 3:16, debilitando así la doctrina de la deidad de Cristo y uno de los pasajes más fuertes en defensa de la Santa Trinidad. La Nueva Versión Internacional elimina la frase por nosotros en 1 de Corintios 5:7. Esta versión niega la doctrina de la sangre de Cristo al eliminar la frase por su sangre en Colosenses 1:14. La Nueva Versión Internacional elimina la frase por sí mismo en Hebreos 1:3, debilitando la doctrina de la salvación de Cristo. La Nueva Versión Internacional debilita la doctrina del sacrificio expiatorio al omitir la frase por nosotros en 1 de Pedro 4:1. La Nueva Versión Internacional declara en una nota en Marcos 16:9 y 20 que estos pasajes que relatan la resurrección de Cristo no aparecen en los originales. Este tipo de anotaciones pone en tela de juicio este y muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura. La Nueva Versión Internacional debilita la doctrina de la resurrección de Cristo al omitir la frase le levantaría en Hechos 2:30. La Nueva Versión Internacional debilita y niega la encarnación de Jesucristo en 1 de Juan 4:3 al usar reconocer en vez de confesar. La Nueva Versión Internacional niega que Jesús es el unigénito al omitir esta frase en Juan 1:14 y 18, 3:16, 18 y en 1 de Juan 4:9. La Nueva Versión Internacional debilita la doctrina de la resurrección de Cristo al omitir la frase porque yo voy al Padre en San Juan 16:16. Y esta versión omite también la frase el principio y el fin en Apocalipsis 1:8, debilitando la doctrina de la eternidad de Cristo. No hay duda que esta legión de demonios, empezando por Rupert Murdoch, está logrando enajenar más la mente de los ingenuos y ateos con estas Biblias. El nuevo orden mundial está arrasando con todo signo de moralidad. El anticristo está para dar su paso de entrada en la historia de la humanidad. Ya está también en auge la Biblia de los homosexuales, la Biblia de los futbolistas y hasta una Biblia con la portada de la Illuminati Angelina Jolie y muchas otras más que cada vez son amadas y atesoradas por ministros buscadores de nuevas sensaciones carnales. La Biblia no pasa de moda. Ese juego de Satanás de fabricar día a día nuevas versiones es una trampa para que al final usted no siente el adormecimiento de la apostasía. Despierte, su tiempo se agota y el nuevo orden mundial pronto se inaugurará. Entonces, concluyendo y recalcando una vez más lo dicho anteriormente, ¿cómo un demonio como Rupert Murdoch se preocupa por la impresión de una nueva Biblia? Siendo este hombre hasta ocultista que tiene parte en la agenda del anticristo. La única conclusión que podemos sacar es que Satanás odia la Biblia, y así como en el tiempo antiguo persiguió la palabra del Señor en la Gran Inquisición, quemando las Biblias y exterminándolas por completo, en este tiempo que estamos viviendo, la idea será la misma, pero con una trampa diferente. Poniendo a hombres diabólicos como Rupert Murdoch, que son hijos de la oscuridad, trabajando para el nuevo orden mundial, para que pongan manos en el asunto en la creación de dichas Biblias. Y así el pueblo cristiano que está adormecido no se dará cuenta de dicha apostasía, y los ingenuos y ateos aceptarán estas mentiras disfrazadas de verdad. Satanás se ha propuesto para traer a su anticristo blasfemar el nombre de Jesucristo y denigrarlo con la creación de Biblias que, en vez de exaltar la soberanía de Dios, quitan su inmutabilidad.
pues traen plasmadas las ideas del nuevo orden mundial. Ahí estamos, ya. Bueno, usted lo vio clarito. Fíjese que este tipo, que ya, ¿no es cierto?, abiertamente usted ya se dio cuenta quién es, Rudolf Murdoch, un tipo que tiene tiene varias poderosas empresas, entre ellas empresas de pornografía, es un hombre, ¿no es cierto?, grado 33 de la masonería, es un hombre incluso vinculado al mundo católico, amigo del presidente Barack Obama, muy amigo de uno de los pastores y predicadores ecuménicos y apóstatas más conocidos de Estados Unidos, Rick Warren, ese que predicó justamente la primera vez que ascendió al poder el presidente Barack Obama, uno de los oradores oficiales de la reunión oficial donde empieza, ¿no es cierto?, su mandato Barack Obama, fue Rick Warren. Rick Warren es el predicador que le predicó a un grupo bastante numeroso de islámicos fundamentalistas, o mejor dicho, gente del mundo árabe en Estados Unidos, y dio a entender que Jesucristo no era el único camino. Rick Warren es el autor de este libro, Una vida con propósito, uno de los libros más vendidos y más leídos en la actualidad. Y pudimos darnos cuenta que Rudolf Murdoch es un tipo que está vinculado completamente, Rupert Murdoch, con empresas de pornografía. Entonces es muy extraño que un señor como este pueda tener interés en que la gente lea la Biblia. Y de hecho él tiene todos los derechos para la venta y edición de la NBI, y volvemos a repetir que la NBI es una perversión absoluta de la santa palabra del Señor. Así que con documentos fidedignos, con base, estamos denunciando a estos tipos que están haciéndole un gran daño a la iglesia evangélica. Hacemos un llamado a que los pastores sean muy cuidadosos con este tema, no permitan que los hermanos tengan cualquier Biblia, hablen pastores, adviertan a los hermanos. Ojalá cada iglesia que ya tenga una membresía más o menos considerable pueda tener su propia librería cristiana con puro material de sana doctrina y tener cuidado con qué tipo de Biblia se vende ahí. Porque a veces, claro, por vender más Biblias, por vender Biblias más baratas, por vender Biblias que a lo mejor, entre comillas, la gente la entienda más fácilmente por su lenguaje, cometemos el error de no tener un arnero, no tener un colador y darnos cuenta qué tipo de Biblia están adquiriendo los hermanos en nuestra propia librería cristiana. Puede ser que en algunos lugares se haga a lo mejor por ignorancia, pero estos tipos que están aquí, que hemos mencionado, que hemos denunciado, no son ignorantes del tema. Continuamos con las imágenes, por favor, señor director. Vimos también ahí en la imagen del video algunas inexactitudes, algunos versículos adulterados. Las inexactitudes en la nueva versión internacional, la NBI, ahí estamos. Colaborador en la edición de la NBI, declaró públicamente haber sido lesbiana durante su vida. Bueno, esta señora que apareció también ahí en la imagen, Virginia Rimey Molencott, colaboradora de la edición de la NBI, ella no tiene ningún empacho en declarar que siempre ha sido lesbiana, y hace algún tiempo atrás se dio a conocer que una de las colaboradoras de la edición de la versión bíblica apóstata NBI, de nombre Virginia Rimey Molencott, siempre mantuvo una vida homosexual. Por eso que la Biblia indudablemente tiene esa tendencia a ser una Biblia homosexual. Se están creando Biblias homosexuales, incluso se dice que pronto se crearán Biblias con los comentarios al pie de las páginas de Dante Gebel, con los comentarios o las interpretaciones antojadizas de Cachluna, por ejemplo, de Guillermo Maldonado, que van a ir como comentario a los pies de las nuevas Biblias. Ella públicamente, esta mujer, declaró ser lesbiana y haberlo sido desde siempre. Es decir, aun cuando participó del equipo de edición de esta versión de la Biblia, no es la típica mujer que llega a la iglesia con problemas de desviaciones sexuales y que se convierte al evangelio. Con esto no queremos decir que la iglesia evangélica le va a cerrar las puertas a los homosexuales o a las lesbianas, muy por el contrario, las puertas de la iglesia cristiana evangélica están abiertas para ese tipo de gente, para que puedan ser acogidos y el mensaje del evangelio y el poder transformador del Espíritu Santo cambie sus vidas. Pero no que esas personas sigan practicando la homosexualidad y que digan la homosexualidad no es mala, no es condenable, Dios no la fustiga y no es pecado, porque entonces estaríamos faltando a la verdad. La Biblia sí dice que la homosexualidad es un pecado, y sí dice que el lesbianismo también es un pecado, que es un sexo contra natura, y que las personas que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, excepto que se arrepientan, acepten a Cristo y Dios cambie sus vidas. De no ser así, esas personas no podrían tener ningún cargo en una iglesia, y mucho menos como esta mujer tener parte en la, ¿no es cierto?, edición de la Biblia NBI. Esta declaración de esta mujer, a juicio de los muchos detractores de esta controversial y apóstata versión de la Biblia, explicaría por qué la NBI ha tenido cierto cuidado con reemplazar las palabras como sodomita por homosexualidad, o parafraseándola con términos más rebuscados, con la finalidad, con el objetivo, con el propósito de atenuar lo inmoral, pervertido y letal que implica esta deplorable condición humana que es la homosexualidad. Así que cuidado con la NBI, que es una Biblia que apoya al movimiento gay. En mi opinión, este hecho busca también introducir poco a poco en la mente de los lectores de esta mala versión bíblica que la homosexualidad debe ser tan aceptada hoy en día como lo es la heterosexualidad.
ordenanza divina. Y cualquier acto en contra de esta corriente social pervertida es sinónimo de intolerancia y discriminación. De ahí que, ¿no es cierto?, tilden de homofóbico a cualquier pastor que predique en contra de la homosexualidad. Y como hay pastores que no quieren ser juzgados, no se quieren meterle la pata en los caballos, no quieren meterse en camisa de 11 varas, no quieren ser condenados, quieren caerle bien al cura, quieren caerle bien al concejal, quieren caerle bien al alcalde, quieren caerle bien al diputado, quieren caerle bien al senador, quieren caerle bien al diablo. Entonces los tipos no tienen ningún problema sencillamente en transar y en decir que la homosexualidad no es un pecado. De hecho hay pastores que ya ahora abiertamente están predicando a favor de la homosexualidad, diciendo que los que predicamos contra la homosexualidad somos intolerantes y que ese no refleja el amor de Dios o el amor de Cristo en nuestros corazones. Y tampoco nos puede extrañar que hoy día hayan pastores y obispos que sean homosexuales. En Chile ya tenemos pastores que son homosexuales. Algunos están ocultando su homosexualismo, pero hay algunos que ya ni siquiera tienen que ocultarlo, si se les nota. Hay un obispo en Chile que salió en la televisión varias veces y que nadie podría dudar de que el tipo es afeminado, y cuando la Biblia es clara y enfática en señalar que no solamente los que se acuestan o se echan con varones no heredan el reino de los cielos, sino aún el afeminado. Y digo esto porque es incómodo cuando llega un hermano a la iglesia que es afeminado. Y alguien podrá decir, pastor, pero si él tiene 25 años y desde niño es afeminado, usted no puede pretender cambiar a esa persona los modos tan finos. E incluso a uno de esos le gusta cuando llueve hace poquito. ¿Por qué? Porque llueve finito. Y como algunos son medio finitos, no, es que el cambio del evangelio es total y radical. Y si una persona tiene voz de mujer, tiene el timbre de una voz de mujer y tiene modales afeminados, el cambio es tan grande que esa persona va a tener que cambiar su timbre de voz, no por obligación, sino por la obra transformadora que produce el evangelio en el corazón de la gente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que estamos en tiempos realmente delicados, hermanos. Yo vuelvo a reiterar, no podemos nosotros adquirir cualquier Biblia. Tengamos mucho cuidado con el tipo de versión que leemos. Busquemos las viejas versiones de la Biblia, aunque a lo mejor sea más difícil encontrar una, aunque incluso sea un poco más costoso, porque yo no estoy en contra de que se vendan las Biblias. Es obvio que se deben venderse las Biblias porque las Biblias tienen un costo. Las Biblias deben también, los que editan las Biblias deben pagar los impuestos que corresponden. Yo no estoy en contra. No digo que nos regalen las Biblias. Por supuesto que hay que adquirir la Biblia y comprarla porque tienen un precio, tienen un valor y eso es natural. Y si hay una buena inversión, precisamente comprarse una buena Biblia. Fíjense que a veces nosotros tenemos un plasma gigante en la casa y tenemos todos los dientes picados. Y podemos invertir $500,000 pesos, $1,000 en un plasma, pero no gastaríamos $500 en arreglarnos los dientes. Y hay personas que pueden gastar en cualquier cosa en necia mucho dinero y no serían capaces de invertir una cantidad más o menos elevada en comprarse una buena Biblia. No importa que la Biblia a lo mejor que usted va a encontrar sea un poquito más cara, pero adquiera una Biblia sana, una Biblia que le dé plena confianza. Y vuelvo a reiterar, si usted me pide a mí que yo le recomiende, porque a mí me escriben, hermano, y me dicen, pastor, ¿qué Biblia usted nos recomienda? Yo le recomiendo nuestra Biblia, la Biblia del mundo hispano, así se le llama. La versión, ¿no es cierto?, Reina Valera, 1909, que es la mejor porque tiene el lenguaje aún más antiguo, a lo mejor un poco más bruto, más brusco el lenguaje, pero es muy bueno. Y la Biblia Reina Valera, 1960. Las versiones modernas, yo de verdad, con todo mi corazón le digo, no se las recomiendo. Creo que son sencillamente una perversión de la Biblia, y qué bueno que esto haya salido a la luz y que podamos tener la oportunidad de anunciar y denunciar esta importante verdad. ¿Nos tenemos que ir? Ya, nos vamos. No sé si es la última pausa, ¿nos vamos a la última pausa? La última pausa, ya nos vamos a la última pausa, nos dicen, y después ya volvemos para despedirnos. Que el Señor les bendiga.